el día 2 de julio se conmemora el Día Internacional del Periodista Deportivo. Es una labor que tiene mucho de por medio, pasión, amor y otras cosas más, que en este periodismo, en el periodismo en general, tienen mucho para hablar. Qué mejor que traer una persona con una trayectoria bastante amplia en este rubro. Hablamos del señor Germán Mejía Pinto, quien tiene más de 43 años trabajando en medios de comunicación, hablando del deporte motor y de varios más. Don Germán, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Nicolás, qué gusto saludarlos y tenerlos aquí para que hablemos y repasemos algo de la historia que hayamos recorrido. Bueno, pues primero que nada, antes de saber detrás del periodista, detrás de esa persona que ha trabajado tantos años y de su trayectoria, iniciamos hablando de su juventud, de su infancia. Quería saber cómo fue su formación en estos primeros años en el Instituto La Salle. Sí, el Instituto de La Salle quedaba en ese entonces, donde queda hoy en día la universidad, en la carrera primera con calle 11. Sí, la Candelaria. En la Candelaria. Veía uno en ese entonces, haciendo una memoria, que cumplían realmente una gran labor los hermanos cristianos de esa época, porque tenían el colegio y pues los que podíamos pagar, nuestras familias nos pagaban, y era un lujo de colegio, ¿no? Porque hoy en día uno lo recorre el colegio, el teatro que está ahí, ese teatro yo lo viví, ya tengo 73 años, entonces ya se pueden imaginar lo que es ahora en ese entonces. Entonces creo que es para reconocer esa labor que han hecho congregaciones religiosas que han logrado pues brindar la oportunidad, porque no era un colegio. Mi familia no era una familia pudiente, vivíamos en un barrio que era un barrio de clase media, en Ricaurte, y tenían con qué pagar y tenía compañeros que eran vecinos y todos estudiábamos allá. O sea que la pensión en ese entonces, si hago un paralelo y sabiendo en el extracto social en que me encontraba, era una pensión asequible para una gran porción de la gente. Y digamos en esa adolescencia, crecer en el barrio El Ricaurte, ¿cuáles eran sus hobbies? ¿Qué hacía en esa época? Pues yo creo que allí es cuando nos metemos en el tema del ciclismo, porque era un barrio de mucho ciclismo. De hecho se organizaban carreras, competencias los domingos, las organizaba la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, la Liga de Ciclismo del Distrito, y entonces uno tenía espectáculos, salía de la casa y ¿dónde es que pasa hoy la carrera? Y salía uno a ver las bicicletas, había muchas bicicleterías, teníamos varios personajes que hicieron historia en el ciclismo. Álvaro Pachón Morales, su señora madre tenía una bicicletería ahí muy cerca de donde nosotros vivíamos, en la 27 con décima. ¿Y competencias oficiales? ¿En algún momento pudo participar en alguna Sí, competencia? claro, estuve en la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, en el Club Ciclobases, que era un símbolo en esa época, porque pues todos los que en el barrio eran muchos ciclistas, y me armé de mi bicicleta para poder competir. En esa época eran las turismeras, Sí. y eran sin cambios. Había una carrera que era la aspiración de los que estábamos en las bicicletas en las que uno se iniciaba en esa época, que era el Clásico Nacional de Turismeros. Sí. Y ese era el sueño, correr primero el Clásico Nacional de Turismeros. Eran bicicletas que utilizaban una sola relación, 48-18, y con eso uno planeaba, subía, bajaba. Se hacía el ascenso a patios en ese entonces, pero con una diferencia. Era pavimentado solamente hasta Tramonte. Uy, claro. De Tramonte al Alto era destapado. Era trocha. Sí, era destapado, era una carretera destapada. Sí. Subir no era tanto problema. El problema era bajar, porque bajaba uno así y obviamente llegaba a la séptima desbaratado. Obviamente. Bueno, don Germán, aparte de estos hobbies de ciclismo, hablemos de un tema ya más de gustos musicales. Hablábamos por fuera de cámaras su gusto por la música en varios géneros, especialmente el rock. Sí, yo creo que nuestra juventud pues fue una juventud mucho más homogénea, ¿no? Hoy en día hay una cantidad de estilos y eso se pulverizó en una forma impresionante. Los muchachos tienen diferentes gustos, se pueden encontrar con el usted le gusta eso.
En esa época todos éramos iguales. Sí. Escuchábamos primero a Lía Zamora, a Oscar Golden, después los speakers, después los flippers, después los jump beats, después ya entonces los Beatles arrancan y ya entra uno en la onda de los grupos internacionales, La invasión los británica. Rolling Stones que todavía están por ahí dando lata. Sí. Y todos pues con la bota campana, con los zapatos de plataforma, con el pelo largo, éramos todos parecidos. Claro, eran los años 60, Entonces se vivía en ese entorno. Y su primera interacción con los motores como tal, ¿cómo fue? Bueno, los motores vienen después por efecto de entrar ya a la universidad, que pude comprar una moto y la moto pues tuve con qué empezar a pagarla porque me la vendió un amigo y se la fui pagando de a pocos, pero nada con qué mantenerla. Claro. Entonces tocaba meterle mano, no podía llevarla que la repararan porque me tocaba a mí hacer todo. ¿Le tocó aprender? Entonces, por fortuna me gustaba, o sea, empecé a desbaratar y a mirar y me gustó el tema de meterme al motor, de qué es esto, de empezar a leer, coger los catálogos, tratar de encontrar allí las respuestas a las dudas que tenía, sin preguntarle a nadie, sino solamente siendo juicioso. O sea, desde muy temprano sí entendí que el que había fabricado eso y había hecho un catálogo, pues y había hecho un manual, pues era el tipo que sabía de eso, no había que preguntarle a nadie, que todo estaba ahí. Y efectivamente eso me permitió entender y coger, creo que una buena ruta para poder entender la mecánica. Y después con los carros me pasó lo mismo. Primero cuando hice kartismo, pues en esa época no existían preparadores, le tocaba a uno, si quería hacer kartismo, saber de motores. Entonces por fortuna sabía y me gustaba, entonces para uno era una satisfacción. Primero armar el motor, tratar de hacer un buen motor, que lo pudieron poner en la pista y hacer el motor un poquito más rápido que el resto, y después uno manejarlo. Entonces el solo hecho de armar, yo decía que eso era toda una faena que terminaba, y perdonen la comparación, pero decía que el orgasmo era la carrera. Empezaba uno con todo eso y enamorarse uno de las piezas, y que ahora voy a hacer esto, y finalmente después empujar el carro, porque en esa época no tenían los dispositivos hoy en día de arranque, sino le tocaba a uno empujarlo y que ya el motor diera las primeras explosiones y uno saltar y montarse con el carro en movimiento. Eso así era como se funcionaba en ese entonces. Entonces ya que prendiera, ya uno sentía, uy, prendió, qué emoción. Ya voy a correr. Y ya empezaba uno a acelerar y empezaba uno a compararse con los otros, veía uno que como que tenía buen motor. Siempre me precié de ser buen mecánico con los carros, entonces pude ganar carreras, pude ganar campeonatos, gracias a ser buen mecánico, y que por fortuna también podíamos defendernos muy bien con la conducción deportiva. Pues bueno, Germán, más adelante vamos a seguir hablando del tema de los motores. Quería hacerle una pregunta con respecto a su profesión. Sabemos que antes del periodismo usted estudió publicidad y mercadeo en la Tadeo Lozano. ¿Cómo tomó primero que todo esa decisión de tomar esa senda? Pues lo que pasa es que primero yo estudié fue agronomía, y yo cuando salí de bachiller me gustaba el campo, me gustaban también las maticas, entonces yo dije, no, pues voy a estudiar agronomía, y me matriculé, me inscribí en la Nacional en Palmira. Sí, porque solamente estaba la carrera ya. Y porque allá estaba el centro experimental y era el más duro, o sea, decía, bueno, le voy a apuntar a lo mejor, y averigué, y lo mejor estaba ahí en el centro experimental que tenía la Universidad Nacional en Palmira. Pero entonces llegué ahí a la universidad, año 1971, porque yo soy bachiller del 70, y en esa época desafortunadamente había mucho movimiento estudiantil beligerante en el Valle, y allá sobre todo que no era, aquí en Bogotá eran solamente la Universidad Nacional, y de pronto se sumaba la distrital, pero era la Nacional solamente, nadie más se metía. Allá en el Valle era diferente, los colegios se metían, entonces sumaban todos y el movimiento era muy fuerte. Y en esa época cerraron la universidad y no se sabía cuándo la abrían. Entonces yo me vine para Bogotá, estaba enamorado, tenía mi novia, que es mi esposa actualmente, mi Flor, como la llamo, Flor Cecilia, y dije, bueno, ¿qué hago yo? Me fui al Atadeo, y el Atadeo, pues lo que yo vi, de lo que había que me llamaba la atención fue publicidad. Sí. No había periodismo en ese entonces.
Okay. En la Tadeo no existía el periodismo ni la comunicación social, había publicidad y era famosa la publicidad de la Tadeo. Entonces entro allí, tenía que ver con comunicación y todo eso que me gustaba, porque de hecho en la época de cartismo pues yo siempre ejercí funciones de jefe de prensa, porque hacía parte de Azocar, organizaba, pero llamaba a los medios y a los programas deportivos a decirles, mire, vamos a tener carrera el fin de semana. Y el lunes, mire, hicimos carrera y estos son los resultados. Sí. Hasta que un día me dijeron, oye, pues que aquí no sabemos de eso, si usted nos hace el comentario. Entonces le digo, bueno, sí, con mucho gusto. Y ahí empezó pues realmente mi participación en los medios, hasta resultar ya metido en Caracol durante 20 y pico de años y después pasar a RCN. Bueno, antes de meternos con los medios, quería preguntarle una incidencia. Escuché que un amigo suyo le dejó de hablar porque usted entró a la Universidad Nacional. ¿Cómo fue eso? Sí, pero sí, porque pasé. Es que el problema era que pues yo no era de las lumbreras en el colegio, que yo era muy tomador de pelo y poco de pararle bolas a las clases. Siempre era el que se me ocurría el chiste para decir entonces. El chistosito. El primer chiste todos se reían, al segundo chiste todos se reían menos el profesor, al tercero ya la mitad del curso se reía, los dos, baile, y después ya me sacaban de la clase. Entonces, cuando nos presentamos en la Nacional, pues en la Nacional, así la gente estudiara o no en la Nacional, pasar en la Nacional era un trofeo. Claro. Era un trofeo, es decir, pasé en la Nacional. Sí. Y el día que salieron los resultados de la Nacional, estábamos estudiando para algún examen, botaron el periódico por debajo de la puerta y dijeron, uy, hoy salen los resultados. Mis compañeros miraron porque yo sí estaba con los buenos del curso. Mientras ellos estudiaban, yo dormía abajo de la mesa. Y después ahí me contaban más o menos y yo me enteraba cómo era la cosa. Y resulta que ellos miraron y ninguno pasó. Y yo no me acordaba que tenía la credencial. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo, mi hijo, felicitaciones, pasó en la Nacional. Le dije, no friegue. Ahora, ¿cómo voy a llegar a decirle a mis compañeros lumbreras que yo pasé en la Nacional? Claro. Eran épocas del Jordán de Sajonia, donde estudié. Y sí, hubo un compañero que era el mejor del curso, sí, que obviamente no le cayó nada bien, que él no hubiera pasado y que yo hubiera pasado en la Nacional. Sí, claro, la envidia. Pues bueno, retomando el tema de los medios, don Germán, ¿cuál fue el reto más grande en el momento ya de empezar a comentar temas automovilísticos? Sí, yo creo que el conocimiento, ¿no? Porque había sido piloto, porque había pertenecido a la FEDECAR y a la SOCAR, que era la Asociación Bogotana de Kartismo. Ahí estaba en la federación, ya estaba pisando el tema del automovilismo. Y todo ese conocimiento pues permitía a uno pisar en ese ambiente con confianza, porque mientras uno le pregunten de lo que sabe, pues no hay problema. De hecho, recuerdo que en esa época existían las licencias de locución. Sí, claro. Que a mí me tocó que ahora ya no son necesarias. Sí, no son necesarias. Y en ese entonces inclusive, primero licencias de locución para radio, para televisión, después se extendieron a comentaristas. Sí. Si uno quería ser comentarista tenía que tener licencia de comentarista. Entonces en esa época tocó hacer todos esos trámites. Sí. Y lo hacían a uno improvisar en el examen. Yo recuerdo que con esa formación medio beligerante era, pero usted por qué me va a poner a improvisar, ¿usted cree que yo voy a salir frente a una cámara o a un micrófono a hablar e improvisar de lo que no sé? Claro. Yo le improviso de lo que sé, que sabe uno, pero no le voy a improvisar de lo que no sé. Sí. Y después quitaron las licencias, pero tuve en un registro de contar con esa licencia de locución que otorgaba el Ministerio de Comunicaciones. Pero realmente el conocimiento que da pues la práctica y desde la perspectiva que yo lo tuve, pues me permitió entrar en ese mundo donde no solamente hay que saber de la técnica de organizar un equipo, porque aunque existe el análisis de qué clase de tejido se deben tener en las camisetas de fútbol, y se puede hablar algo del balón, que es un balón que tiene tal construcción, que rebota más, que rebota menos, pues no tiene la profundidad que tiene la mecánica en la práctica del deporte a motor, donde sí hay una cantidad de elementos
que está el motor, el solo motor, Ujú. tiene una cantidad de cosas que tiene uno que saber, Sí. que el cigüeñal, que los pistones, cómo trabaja, cómo se compenetra lo uno con lo otro para ser eficiente, qué riesgos tiene uno, qué riesgos tiene lo otro, el lubricante, la gasolina, eso, y estamos hablando solo del motor. Sí. Después empezamos con los amortiguadores, pasamos a la suspensión, pasamos a la aerodinámica. Entonces esto tiene una cantidad de elementos que si uno realmente no tiene la pasión para poder entender y explicar y valorar lo que hace un piloto, porque para ser justos uno tiene que entender en qué está montado cada quien, si está en un buen carro o está en un mal carro. Si está en un mal carro y esa carrera que hizo, no, pues muy bueno el tipo que lo hizo, y el otro que ganó, no, pues tenía que ganar porque estaba en un full carro. Entonces todo ese tipo de diferencias, por eso cuando me dicen que el automovilismo y me hablan de los pilotos y digo, si esto es automovilismo, primero está el automóvil; si es motociclismo, primero está la moto; si es kartismo, primero está el kart y después está el piloto. Sí, es muy cierto. Porque tiene que saberse en qué está sentado, porque se vuelve pilotismo cuando los ponemos en dos carros iguales. Claramente. Sí. Allí cuando los tenemos en dos carros iguales, ahí ya entra la capacidad y el talento de los pilotos. Ajá. Pero si uno está sentado hoy en día en un Red Bull o en un McLaren y el otro está por ahí en un Williams, pues si gana el de Williams, todo el mundo se queda mirando, ¿ganó en eso? Sí, obvio. Asombrado. Entonces, por eso hay que entender toda la técnica para poder ser justos en la valoración de lo que hace cada uno de los pilotos. Ya que estamos hablando de pilotismo, don Germán, vamos al año de 1977. Estábamos hablando de la Copa Renault 4. Cuéntenos cómo fue esa etapa de su vida como piloto. Sí, yo creo que fue el paso al automovilismo. Hacíamos kartismo, éramos un grupo de kartistas, pero yo trabajaba, dentro de todas las cosas que he hecho, trabajaba como jefe de postventa de un concesionario Renault, que hoy en día ya no existe, compañía general automotriz, que quedaba en la carrera 13 con calle 34, calle 33. Y allí el gerente y socio era Rodolfo Azuero, un santanderiano, también amante de los karts. Yo lo contagié del kartismo. Y al frente había otro negocio de un chileno que vino a manejar el tema de los consorcios, del sistema de asignación de carros que hacen como decir la vaca. Todos hacemos una vaca para comprar un carro, sí, y cada mes hay un carro y se rifa o se hace un sorteo. Sí. Bueno, el caso es que él también pasaba y hablaba con nosotros y era también aficionado y terminó montando en los karts. Entonces nosotros, aficionados a la velocidad, al kartismo, a la mecánica, entonces dijimos, existe la Copa Renault en Europa. Sí. ¿Por qué no hablamos con Renault a ver si montan la Copa Renault? Teníamos un club, que era el club 3 cilindros. Ese club, el presidente era José Klopatowski. Sí. Y entonces hablamos en el club y nos entusiasmamos todos en organizar para poder meter a Renault en el tema. Hicimos dos desafíos. Un desafío Renault, que fue aquí en la Escuela Militar de Cadetes, bueno, que lo ganó Juan Manuel González. Su hijo actualmente corre en el automovilismo colombiano. Y el otro lo hicimos, nadie sabía que iba a quedar el autódromo ahí, en Tibitó. Pasábamos por al frente de donde queda el autódromo, bajamos a la carretera central, subíamos y pasábamos frente al parque Jaime Duque, sí, y volvíamos a bajar por al frente de donde queda el autódromo. Pero en esa época nadie soñaba que ahí iba a existir un autódromo, fue pura coincidencia histórica. Sí. Ese par de carreras y la respuesta a la convocatoria y la invitación, que hubo que rechazar gente porque todo el mundo quería correr, sí, generó el entusiasmo de Renault y dijo, no, nosotros tenemos la Copa Renault en Europa, vamos a hacer la Copa Renault en Colombia, pero no existía la Copa Renault 4 en ninguna parte del mundo, pero era el carro básico. Entonces se hizo la Copa Renault 4 en Colombia, que fue entre el año 1977 y 1979, cuando cierran el autódromo Ricardo Mejía, que fue en el año 1979. Bueno, ahora pasamos del tema de ser piloto a ser organizador de eventos. Hablábamos de la IndyCar. ¿Cómo fue traer ese evento y organizar un evento tan magno en nuestro país?
Sí, yo creo que siempre en el kartismo nosotros tenemos que hacer todo. Ser organizadores, ser los que reglamentábamos, conseguir los jueces, correr, Comentar. comentar, estimular a la prensa para que estuviera. Entonces siempre estábamos organizando. Después nos metimos con la Copa Renove y nos tocó organizar todo, porque ellos dieron la estructura, pero la parte deportiva nos tocaba aportarla a nosotros. Y después en el kartismo, pues lo que organizamos fue el Campeonato Panamericano de Karts, un campeonato donde vino inclusive Rubens Barrichello, que era un muchachito gordito y todavía estaba en el kartismo. Su papá era arquitecto igual que Pablo, el papá de Juan Pablo. Sí. Y fueron rivales Pablo, papá, con Rubens Barrichello en la categoría. Y Rubens Barrichello ganó una categoría, porque teníamos en ese campeonato suramericano, se hizo por primera vez un campeonato en la categoría de karts y motores y llantas suramericanas, que fueran fabricados aquí, porque Brasil siempre ha fabricado chasis, motores, también fabrica llantas, los argentinos también, y aquí en Colombia ya estaban iniciando a hacer karts, que hoy en día no los hacen, pero en esa época hubo Fernando Leal, un muchacho que ya lamentablemente no nos acompaña, pero él construyó, era muy talentoso, y hizo los karts, y fue uno de los karts que estaba ahí en los primeros puestos peleando con los karts de los argentinos y de los brasileños. Y esa categoría suramericana la ganó Rubens Barrichello, pero en la categoría sí, que la internacional, ahí Barrichello pues no le fue tan bien, y Pablo Montoya fue subcampeón de ese campeonato, estuvo a punto de ganarlo, pero se enredó en las primeras curvas, y fue un kartista uruguayo de apellido Soler el campeón. Presenciar esa transición y todos esos pasos que tuvo Juan Pablo, y usted estando ahí como voz autorizada y como uno de los mejores periodistas, comentaristas, del deporte motor, ya en ese paso a la Fórmula 1, ¿cómo fue ese cubrimiento? ¿Cómo eran esos días de estar ahí presente ante un fuera de serie? Sí, primero fue el acompañamiento al momento que él da el paso al automovilismo internacional a la Barbersá, que lo acompañamos y yo transmitía las carreras. Después lo que hizo en México de la Copa Tecate de prototipos, que también se subía y volvía todos polvo, todo el mundo, y ese chinito, sí, ese flaquito que se salía, el muchacho, que es muy diferente al que es ahora, que era delgadito. Después ya se da la situación de tener que dar el paso a Europa, porque habían unos instructores en la Barber, había un inglés sobre todo, que le dijo a Pablo, le dijo, no, el tema no está aquí, este muchacho tiene que llevárselo para Europa. Y entonces cuando se da la situación allá con Jackie Stewart y su hijo, con Paul Stewart, y está haciendo su primer año en la Vauxhall Lotus, después en la Fórmula 3, y ahí seguíamos haciendo el acompañamiento en programas, en transmisiones, acompañándolo siempre en categorías que pues poca difusión tenían y poco llegaba aquí, porque no es como ahora que uno busca cualquier categoría y tienen transmisión propia. Sí, es verdad. Tienen su streaming, ahí está. Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 alemana, pero en esa época no. Entonces la radio, lo que yo hacía era muy importante, porque allí la mayoría de la prensa se nutría de lo que yo hacía, porque no llegaba ni siquiera por ninguna agencia. Las agencias se interesaban de la Fórmula 1, pero allá en la Vauxhall Lotus, ¿qué es eso? O de la Fórmula 3000, no sale ninguna noticia. Entonces por eso tocaba ir, para que la gente supiera que teníamos un fuera de serie que estaba haciendo esa historia. Entonces sí se siente uno pues satisfecho y orgulloso de haber hecho ese cubrimiento, que yo creo que fue el más importante. Acompañarlo en todo ese periodo hasta cuando ya llega una categoría que sí estaba en señal de televisión, que fue la IndyCar. Bueno, ¿y qué recomendación le daría, don Germán, a todas estas personas que vienen detrás, que están estudiando como nosotros, que quieren incursionar en el periodismo deportivo? ¿Cuál sería como ese consejo que usted les da después de una vasta experiencia, tantos años en los medios de comunicación? Sí, yo creo que primero encontrar la identidad de lo que quieren saber, el conocimiento que quieren tener, o sea, qué deporte les gusta,
desafortunadamente muchos medios pues dicen, no, aquí necesitamos un periodista que pueda cubrir todos los deportes. Pero dependiendo, si van a hacer transmisiones y todo eso, pues tiene que ser gente que esté especializada en esa actividad, por lo menos en mi sentir. Y no pues, porque desafortunadamente a veces dar oportunidad y la gente lo hace, pero como la gente no conoce, pues se come esa verdad que le dieron ahí, así no sea la verdad, pero bueno, pero eso es lo que lo están diciendo y como no sabe el que lo dice y no sabe el receptor, pues no hay problema. Pero si uno le va a hablar a gente especializada, pues la gente dice, pero ¿cómo dice eso? Pues sí, a mí me pasó, supongamos que me ofrecieron en WIN que estuviera con el equipo también de ciclismo, pero, y yo pues practiqué ciclismo desde niño, pero una cosa es ser practicante del ciclismo y otra cosa es Conocer el deporte. ser un comunicador del deporte y verlo desde esa perspectiva. Y yo no me había preparado para eso. Y yo dije, no, pues, ¿qué va a decir? Y este es el de Carlos y que hace hablando de bicicletas. Entonces, yo vi que no, que era una oportunidad que preferí no tomar. Y yo creo que primero hay que pensar en qué profesionalmente quiere hacer, empaparse bien y no pensar únicamente en el protagonismo de estar frente a una pantalla o frente a un micrófono. No, sí. Eso es secundario. Si se quiere tener futuro, primero hay que prepararse en el tema que se va a tratar, en lo que uno quiere ser fuerte porque lo quiere hacer, porque le gusta el tema y en la medida en que le guste, como en el deporte hay que transmitir, pues uno transmite lo que vive, lo que siente. Emociones, claro. Entonces, como esto es de emociones, es exactamente, Nicolás, pues entonces para transmitir emociones, pues hay que sentirlas realmente, no inventárselas, sino realmente sentirlas para poderlas transmitir y ser uno auténtico. Bueno, pues don Germán Mejía Pinto, nuestro invitado el día de hoy, nos dejó muchísimas anécdotas, muchísima información. Le queríamos hacer este homenaje, un sentido homenaje. Muchas gracias. Después de sus tantos años de trayectoria, la celebración del Día Internacional del Periodista Deportivo, qué mejor que tener una voz autorizada en ella. La admiración total de parte nuestra, don Germán, de verdad que nosotros que venimos siempre pendientes de sus transmisiones, de todo lo que usted viene haciendo, le agradecemos de verdad porque sin ser profesor nos enseña a diario a nosotros que queremos ejercer esta profesión. Muchísimas gracias por su tiempo. No, Nicolás, a ustedes pues muchas gracias y un gusto que este mensaje y lo que hemos contado aquí pues pueda trascender y llegar como historia nueva para muchos, ¿no? Porque muchos pues en esa época que estuvimos con gran protagonismo pues todavía ni se interesaban por estos temas y ahora estarán diciendo, ¿y eso pasó? Sí, realmente pasó y por eso qué bueno refrescar. Muchísimas gracias, don Germán. Gracias, Nicolás, y gracias por venir y por este homenaje. Muchas gracias.